Señor. Poderoso. Dios es bueno, Dios es grande. Vamos al libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel capítulo 2. Amén. Libro de Ezequiel capítulo 2. Se lee la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Me dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló. Entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro, de emprendido corazón, y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo a sus palabras, aunque te hallas entre zarza y espino y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y él lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y habían escritas en él endechas y lamentaciones y aye. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo delante de tu presencia, Dios amado, dándote gracia, dándote gloria, Padre Santo. Yo te pido, Dios, en esta noche, Dios amado, que tú abras el entendimiento, Dios amado, que esta palabra rompa, Dios, toda trampa, todo entenebrecimiento del diablo, Padre Santo, que el enemigo, amén, ha cegado en estos tiempos, metiendo rebeldía, metiendo incredulidad en la mente del hombre para que no procedan a un arrepentimiento. Padre, tu palabra dice que es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo del alma. Yo te pido, Dios, que esta palabra penetre por estas ondas radiales, Dios amado, y que penetre y que rompa, andaba sacatayama, toda traba del diablo, toda mentira de Satanás, que pudra los yugos del diablo, que rompa las cadenas del diablo. En esta hora, Dios, proclamamos esta palabra, Dios amado, una palabra de liberación que lleve al conocimiento y que, aleluya, y que puedan proceder a un arrepentimiento, Dios. También te pido por los enfermos, Dios amado, que tú sane, Dios, los enfermos en esta noche, que tú libertes, Dios, todo espíritu de enfermedad en esta hora, Dios amado. Yo creo que por fe, mientras se predica tu palabra, los cánceres van desapareciendo, los SIDA van desapareciendo, aleluya, los problemas, aleluya, de hernia, de quiste, desaparecen, Dios, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y si usted lo cree conmigo, diga amén. Y en esta noche, amén, tenemos una corta reflexión bajo el tema: nos llaman los profetas de Halloween. Alábalos si te atreves. Nos llaman los predicadores de terror. Gloria al Cordero. Y yo quiero comenzar a leer y a explicar algo. Cuando nos vamos al libro de Ezequiel capítulo 2, vemos el llamado que Dios le hizo al profeta. Y le dijo: hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego me habló y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies. Y oí al que me hablaba y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Y ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Poderoso es nuestro Señor. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de emprendido corazón, y les dirá: así ha dicho Jehová el Señor. Cuando vemos el llamado del profeta,
profeta Ezequiel, vemos verdaderamente a lo que el profeta, amén, se había de enfrentar. Gloria, era un pueblo, amén, de duro servir. Era un pueblo verdaderamente difícil de lidiar con él. Es semejante a los tiempos que estamos viviendo. Estamos viviendo uno de los últimos tiempos donde nos estamos enfrentando con un pueblo duro de servir, donde un pueblo que verdaderamente, gloria al Cordero de Dios, no quiere, gloria a Jesús, servirle a Dios en espíritu y en verdad. Aunque todavía hay un remanente fiel, vemos la condición del pueblo donde la gente, gloria al Cordero de Dios, quiere ministerio, quiere que Dios les hable, quiere que Dios les revele, quiere que verdaderamente Dios los use con poder, amén, con poder y gloria. Pero lamentablemente en estos tiempos la gente no quiere buscar de Dios en espíritu y en verdad, no quiere someterse a la palabra de Dios, no quieren entender verdaderamente lo importante que Dios dijo desde el principio, que Dios los había separado para que fueran un pueblo diferente, un pueblo distinto. Pero lamentablemente estamos viviendo unos tiempos de apostasía, gente que conocieron la verdad y se han apartado tras la mentira. Mi alma adora al Cordero de Dios. La Biblia dice: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y el profeta Ezequiel sabía de enfrentar ante un pueblo duro de servir. Gloria al Cordero Dios, de duro rostro y de emprendido corazón. Alabado Dios. Y cuando Dios habla de un emprendido corazón, está hablando de un corazón que no puede abandonar un mal hábito o una costumbre por tenerlo muy arraigado. Estamos hablando de personas, amén, gloria al Cordero de Dios, que tienen un corazón que no permite que la palabra de Dios penetre. Gloria al Cordero de Dios, que la palabra de Dios entre a hacer un cambio. Mi alma adora el nombre de Jesús. Pero algo yo quiero decirte: Jehová había, amén, llamado al profeta Ezequiel y le había dicho que le dijera: así ha dicho Jehová, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y vemos el llamado del profeta, de aquel que habla, gloria al Cordero Dios, la palabra de Dios, aquel que predica la verdad del evangelio. Gloria al Cordero de Dios. Nos damos cuenta desde el principio del llamado de Ezequiel, Dios no le dio ningún tipo de seguridad de que el pueblo iba a aceptar o a recibir, gloria al Cordero de Dios, el mensaje de Dios. Lamentablemente en estos tiempos estamos viendo personas con un mensaje poderoso, pero tienes un problema. Dios no te llamó a agradar a los hombres, Dios no te llamó a que la gente te aceptara. Gloria al Cordero de Dios, simplemente te mandó a predicar el evangelio. No busques el favor de los hombres, no busques el favor de la gente. Gústele a quien no le guste la palabra de Dios, se ha de predicar. Alabanzas al Cordero. Son pueblos rebeldes, duros de servir, el cual nos enfrentamos a diario. Gloria al Cordero, de gente que no quiere escuchar la voz de Dios, gente que quiere vivir, anda Dios amado, conforme a su concupiscencia, gente que quiere vivir conforme a los deseos carnales. Pero Jehová le dijo al profeta: mira, tienes que hablar, escuchen, anda vasaya, o no te escuchen. Hay que hablar la verdad del evangelio. Son duros de servir, de corazón emprendido. Son gente que tienen un corazón, que tienen algo, alabado Dios, que lo cubre. Son como la tortuga que tienen un caparazón, que no permiten que la palabra del Señor penetre. Pero déjame decirte algo: oh, es que la palabra es viva y eficaz, que penetra hasta lo más profundo, hasta llegar a los tuétanos. Pero sabe que algún día tendremos que darle cuenta a Dios. Escuche o no escuche, sabrás que hubo profeta en medio tuyo. Y el que no escuche la voz de Dios, y el que le dé la espalda a Jesucristo y lo niegue, Dios lo negará delante del Padre. Profetas de terror nos llaman. Nos llaman los profetas mete miedo, los profetas del cuco. Nos llaman los Ishi, alabados los Hitler, como tú quieras llamarnos. Pero ¿sabe qué? El llamado que Dios le hizo a Ezequiel fue el mismo Jehová. El pueblo no podía entender el mensaje de Ezequiel. El pueblo no podía entender, aleluya, la palabra que Dios le había dado. Pero ese, lamentablemente, escucha bien, aunque te pique, ese
Ese era el llamado de Ezequiel, y nada ni nadie podía detener lo que ya Dios le había dicho. Le dijo: predica, escucha o no te escuchen. Alabado Dios, tienen que escuchar la voz de Dios. Haiga profeta en medio de ellos. Pero los profetas en estos tiempos, lamentablemente, se están callando. Los profetas ahora anda, vaso, te voy a usar el ministerio. Pero son pocos los profetas que dicen: mira, vaso, que está estillado, arréglate con Dios, métete con Dios, deja la poca vergüenza, deja la mentira, deja el robo, deja el adulterio. Ahora los profetas de Dios y las revelaciones, te voy a cómo Dios va a bendecir a alguien que es un mentiroso, cómo Dios va a bendecir a alguien que es un ladrón, cómo Dios va a bendecir a un pecador. Alabado sea el Cordero, aquel que conoce la verdad y juega con Dios. Pero sabe que esos son los profetas, alabado Dios, que habla lamentaciones. Ay, Dios amado, y tus profetas vieron para ti vanidad y locura, mas no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio. Esos son los que habla el libro de Apocalipsis, que como eres tibio, te vomitaré de mi boca. Hay gente que apesta vómito, hay gente, aleluya, que está enfermando a Dios, pero sabe que todavía vemos un remanente fiel que no vende la palabra. Alabado Dios, que confrontamos el pecado. Aunque tú quieras, anda, Dios amado, callarnos la boca, nadie nos va a callar. Nadie nos callará. Este mensaje hay que predicarlo. Y Dios le dijo al profeta: ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escuchen, porque son casas rebeldes, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y mores con escorpiones. No tengas miedo. No tengas miedo. Escucha bien, ministro. No tengas miedo, pastor. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casas rebeldes. Porque Dios le había hablado hasta el profeta. Porque iban a haber personas que te iban a intimidar. Iban a haber personas que iban a tratar de hacerte sentir mal, como que tú estás predicando algo que no es de Dios, como que tú estás hablando muy fuerte. Iban personas que iban a tratar de introducir el temor, amén, para que tú claudiques, para que tú cambies, para que tú alivianes. Lamentablemente esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos, como la gente está tratando de introducir, amén, sentimientos, diciendo que tú estás mal, que somos malos, que andamos con un martillo. No, nosotros no predicamos en contra de nadie. Nosotros atracamos el pecado, nosotros alertamos, nosotros amonestamos la palabra del Señor. Pero si yo predico en contra del adulterio, ¿por qué tú te has de molestar? Si te molesta, necesitas arreglar cuentas con Dios. ¿Sabes? Alabado sea el Cordero de Dios. Y Dios sabía de que el profeta lo habían de intimidar, y Dios le decía: no tengan miedo por sus palabras, no tengan miedo por sus palabras, no tengan miedo por sus palabras. Les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. Hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Cuando Jehová le decía al profeta: oye, no seas rebelde como ellos. Ay, Dios amado, Dios sabía que posiblemente iba a estar en una situación donde se iba a sentir intimidado, donde se iba a sentir angustiado. Pero escúchalo, ministro, alabado, no seas rebelde, tienes que hablar. No seas rebelde, tienes que predicar. Por eso es que hay muchos profetas en hospitales, por eso es que hay muchos profetas enfermos, por eso es que hay muchos profetas con cuánto dolor, porque han callado la verdad de Dios, porque han callado el mensaje de Dios. Alabado sea el Cordero. Profetas mudos que se han callado, pero sabe que tienes que hablar. No tengas miedo, porque son pueblos rebeldes, son ser duros de servir, tienen el corazón endurecido, pero nada ni nadie ha de detener el mensaje de Dios. La Biblia dice en el libro de Marcos capítulo 1 verso 14 que cuando Juan el Bautista, sí, el que predicaba el arrepentimiento, dice que fue preso por causa del evangelio. Entonces dice la palabra de Dios que Jesús bajó y comenzó a predicar arrepentidos y convertidos,
y crees en el evangelio. Ellos pensaban callar el mensaje, amén, metiendo a Juan preso, pero Dios tuvo que descender y decir el mismo mensaje. Posiblemente tú te estás callando y allá Dios está levantando a Alexis con sus emisoras predicando. Posiblemente tú no quieres predicadores así en tu iglesia, pero se están levantando emisoras de Dios, se están levantando predicadores de Dios, se están levantando ministros de Dios que están utilizando la tecnología sabiamente para predicar esta palabra, para predicar este evangelio. Aunque nos digan que somos terroristas, aunque nos digan que somos profetas de Halloween, esta palabra no hay diablo, no hay nadie que la calle. Escúchalo bien, diablo. El diablo tiene que retroceder. Retrocede, Satanás. Esta palabra es viva, todo pasará, pero esta palabra nunca pasará. Esta palabra no hay diablo que la cambie. Mi alma adora el Cordero de Dios. Y tranquilo, ahora que voy a comenzar a predicar. Ya yo grité un ratito, vamos a predicar ahora. Mi alma adora el Cordero. Hay algo que la gente tiene que entender. Y yo creo que usted presta atención verdaderamente, porque yo no simplemente me gusta hablar, me gusta enseñarte. Usted tiene que entender algo, amigo y hermano que me escucha. Usted tiene que entender el llamado que Dios nos ha hecho a nosotros. Si usted entendiera el por qué nosotros predicamos así, pregúntanos a ver si nosotros escogimos predicar así. Dios nos ha dado este mensaje. Dios nos ha dado esta palabra. Gloria al Cordero de Dios. Mira el por qué. Cuando vemos en el libro de Ezequiel capítulo 3, del versículo, amén, 16 en adelante, la palabra de Dios dice: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirá, y tú no lo amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Escucha bien. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, pero tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá. Pero si fue amonestado y tú habrás librado, y tú habrás librado tu alma. Gloria al Cordero de Dios. Vemos lo importante de lo que es hablar la verdad. Yo como hombre de Dios tengo la responsabilidad de predicarte, de enseñarte. Mi alma está en peligro si yo no te digo la verdad. Y yo no puedo echar a perder mi alma por los temores y los miedos. La gente dice: a mí Dios no me mandó a eso, yo soy cristocéntrico, yo predico de Jesús. Jesús hablaba las palabras de su Padre. ¿Cómo puede haber un arrepentimiento si no se predica en contra del pecado? ¿De qué te vas a arrepentir? Si lo que te predico es de gloria y unción y sobrenatural, hebreo, griego, arameo, y el 14 significa y el 13 lo otro. Alabado Dios. Por eso yo lamentablemente, yo no creo en motivadores, cheerleader. Yo creo en el predicador de Dios. Esto es una responsabilidad bien importante y bien delicada de que el hombre de Dios tiene, de predicar la palabra de Dios, de instruir, de capacitar y de enseñar, para que simplemente no se te sacude el moño, sino que hay un cambio, una transformación. Alma mía, adora el Cordero de Dios poderoso. Yo creo en los dones y en las manifestaciones de Dios. Nosotros también hemos sido testigos de eso para su gloria, ¿verdad? La gloria es de Dios, pero yo le doy más principio, gloria al Cordero, yo le doy más lugar a la palabra de Dios. Si Dios quiere sanar, que sane.
Si Dios quiere libertar, que liberte. Si Dios quiere hacer milagro, que los haga. Pero ¿de qué le vale al hombre tener milagro? ¿De qué le vale al hombre, aleluya, que Dios lo sane y su alma, aleluya, no se salve y su nombre no esté escrito en el libro de la vida? Es más importante advertir las verdades de Dios. Es más importante, gloria al Cordero de Dios, anunciar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es importante de que nosotros hablemos las verdades de Dios, aleluya. Por eso es que la gente tiene que entender, gloria a Jesús, la responsabilidad de lo que es un ministro, de lo que es un atalaya de Dios. Y usted tiene que entender, y usted tiene que comprender el llamado de nosotros, el llamado del hombre de Dios, poderoso en nuestro Señor Jesucristo. Oh, mi alma adora el Cordero de Dios. La palabra de Dios, la Biblia dice en el libro de Juan capítulo 8, el que permanece en mis palabras será verdaderamente mi discípulo. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Cuando nos vamos al libro de Corintios, y yo quiero que usted entienda este punto, cuando Pablo habla del cuerpo de Cristo, dice que hay un solo evangelio, pero la Biblia describe que hay muchos ministerios, diferentes ministerios, y en el cuerpo de Cristo lo compara, amén, que hay diferentes miembros y cada miembro tiene su función. Y esto es lo que la gente no puede entender muchas veces. Si Dios te utiliza en cierta área del mensaje, gloria a Dios, siempre y cuando no te salgas del contexto bíblico para introducir tu musaraña. Y la gente y a Dios te lleva por otra área del mensaje, gloria a Dios. Pero no sea de tropiezo para nosotros que predicamos la verdad del evangelio. No te pares a enseñar bajo el prejuicio, bajo el yo, porque te pica el mensaje a tratar de enseñar que nosotros somos predicadores de Halloween, que nosotros di que no tenemos amor. Mire, mentiroso, por eso te predicamos la verdad, porque tenemos el amor de Dios. Hay gente que habla de amor, pero a la hora de la verdad no lo manifiesta. Por eso le doy gracias a Dios por mi congregación, una congregación que va a los puntos de droga, amén, que se mete en los caseríos en Puerto Rico, que va a las cárceles, a las prisiones, a los hospitales y hace la voluntad de Dios. Y si aquel tiene una necesidad y se le puede suplir, se le suple. Y cuando aquel necesita una visita, se le da. Gloria al Cordero de Dios. ¿De qué amor tú estás hablando? De pasar la vanita, de no predicar este mensaje, de permitir el pecado. Gloria al Cordero de Dios. No, ese tipo de amor no existe. El amor de Dios no es el mismo amor de los hombres. Alabado sea el Cordero. El amor de Dios consiste en la verdad de Dios, en la palabra de Dios. Y qué más amor que yo te predique para que tú llegues al conocimiento. Y si nosotros predicamos de esta manera y nosotros, Dios nos lleva por esta línea de mensaje, usted tiene que entender que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y tenemos nuestra función. Si tú tienes la tuya, no trate de detener el mensaje de Dios, no trate de parar la palabra de Dios, aleluya, porque somos atalayas del evangelio. Anunciamos el mal, advertimos, amonestamos, alertamos. Gloria al Cordero de Dios. Y aquí quiero comenzar a hablar un punto bien importante. Cuando nos vamos al libro de los Hechos, amén, dice la palabra de Dios, en el libro de los Hechos capítulo 6, amén, los del concilio no podían resistir la palabra. ¿Sabe por qué? Porque la palabra verdaderamente es la que desenmascara cuáles son tus intenciones. Que a través de la palabra podemos discernir tus pasos y ver cuáles son tus intenciones. Cristo nunca tuvo problema con los fariseos en su enseñanza. En el libro de Mateo capítulo 23 dice: ellos se sientan en la cátedra de Moisés. Si te mandan, obedezcan, mas no hagas sus obras porque dicen y no hacen. Porque vivían a través de una apariencia. Amén, gloria al Cordero de Dios.
Y cuando Cristo comenzaba a desenmascararlo, predicando la palabra del evangelio, verdaderamente la palabra desenmascaraba verdaderamente qué tipo de personas ellos eran. Desenmascaraban su carácter. Y amén, y a través de la palabra el pueblo podía llegar al conocimiento y discernir quién era el líder en aquel tiempo. Por eso ellos no les convenía la palabra del evangelio, porque las sinagogas se le estaban vaciando y estaban siguiendo a Jesús. Por eso que en el capítulo 6, la palabra de Dios dice en el versículo 8: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Esteban tenía un mensaje poderoso. Esteban tenía un conocimiento de la palabra. Esteban predicaba el mensaje de Dios tal y como está escrito. Predicaba la venida del justo. Predicaba el mensaje del arrepentimiento. Alabado Dios, predicaba de ese Cristo de poder que cambia y que transforma. Pero para haber un cambio tiene que haber un arrepentimiento. Tienes que apartarte del pecado para que entre, amén, la palabra de Dios. Para que el Espíritu Santo entre. No es simplemente confesar por tu boca, es que tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Y por eso tiene que haber una palabra que te confronte, amén, con el yo, que te confronte, alabado Dios, con el ego, que te confronte con tu pecado, para que puedas proceder al arrepentimiento. Y Esteban tenía un mensaje poderoso, pero los del concilio no podían resistir la palabra de Dios. Lamentablemente en estos tiempos hay ministros que no resisten la palabra de Dios. No aguantan el mensaje del evangelio. Poderoso es nuestro Señor Jesucristo. Por eso muchos ya han vendido el mensaje, porque bajando la intensidad para que haya una puerta abierta y un sobrecito. Alaba la gloria del Cordero. Todavía vemos un remanente fiel que no bajamos ni menguamos la intensidad. Seguimos predicando lo mismo. Nosotros no nos lucramos del evangelio. Alaba la gloria del Cordero de Dios. Nosotros predicamos por amor a las almas. Pero esta gente no podía resistir, alabado Dios, el mensaje de Esteban. Mira lo que dice la palabra. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Escucha bien lo que dice la palabra. Y soliviantaron al pueblo. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y arremitiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir de ese Jesús de Nazaret: destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Dice la palabra que ellos, amén, soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Y cuando estudiamos verdaderamente lo que quiere decir esta palabra, nos damos cuenta lo que Dios no quiere decir. Dice la palabra que los del concilio soliviantaban. Amén, soliviantar es inducir a una persona a adoptar una actitud rebelde u hostil. Y esta gente estaban induciendo la rebeldía. Amén, para que ellos tuvieran una actitud rebelde en contra del mensaje de Esteban. Para que fueran, amén, gloria al Cordero de Dios, que simplemente escucharan ese mensaje, amén, y fueran rebeldes, amén, tuvieran una actitud contraria. Gloria al Cordero de Dios. Todo lo que hacían los del concilio, induciendo la rebeldía en contra del mensaje de Esteban, porque decían que él predicaba un Cristo de destrucción. Alabado sea el Cordero de Dios. Pues leemos oír decir que ese Jesús destruirá este lugar. Ellos estaban
estaban diciendo: este hombre está predicando un mensaje de destrucción, este hombre es un profeta de Halloween, este hombre, alabado sea el Cordero de Dios, un profeta terrorista, alaba la gloria. Así estamos viviendo en estos tiempos, como la gente está soliviantando, como la gente está induciendo la rebeldía en contra del mensaje de Dios, en contra de la palabra. Ellos no les gustaba el mensaje porque los confrontaba, había una confrontación. Por eso la palabra de Dios dice en el libro de los Hechos capítulo 7 versículo 51 en adelante: Esteban les decía, duros de servir e incncisos de corazón y de oído, vosotros siempre, amén, resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, y de quien vosotros habéis sido entregados y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaste. Oyendo estas palabras se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes en contra de él. Hay gente que en este momento están crujiendo los dientes. Hay gente que en estos momentos, aleluya, se le están revolcando los demonios. Hay gente que en este momento se están revolcando porque crujen los dientes. Alabado Dios. Hay gente que está soliviantando, predicando un mensaje disfrazado, utilizando 4 verdades y 5 mentiras para tratar de introducir una actitud rebelde en contra de este mensaje. Hay gente, alabado Dios, que está predicando un mensaje raro, fuera del contexto bíblico, introduciendo el sentimentalismo. Alabado Dios, pero hay algo que la gente se le olvida, y es que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La gente llega a ser libre por el conocimiento de la verdad. Por eso es que hay gente que todavía está atada. Por eso es que hay gente que todavía sigue con los mismos problemas. Por eso es que hay gente que todavía sigue con la misma actitud, porque no pueden aceptar, no pueden recibir la palabra de Dios implantada. Y en muchos lugares la gente está atada. Alabado sea el Cordero de Dios, porque no hay un líder, porque no hay un profeta que se pare a predicar, sino que vemos los ministros cojos carnales, están insoliviantando al pueblo, enseñando al pueblo que nosotros no somos de Dios, que este mensaje no es de Dios. Está introduciendo la rebeldía. ¿Sabe por qué? Por eso Esteban los confrontó. Alabado sea Dios. Los mismos hicieron sus padres. Mataban a los profetas que predicaban la venida del justo. Yo predico la venida del justo. Se llama Jesús. Tú me podrás tratar de callar, pero nadie podrá callar la palabra de Dios. No trates de soliviantarme, porque este mensaje me lo dio Dios y a él yo le tengo que dar cuenta. Escúchalo bien. No somos profetas de terror. Es que te estamos desenmascarando, te estamos delatando, estamos descubriendo que eres un lobo rapaz, que lo que está detrás es del amor al dinero. Son gente avara, gente supuestamente de Dios, gente que se dice ser de sana doctrina, pero hacen alianzas peligrosas con desobedientes, con gente impía, mentiroso. Arrepiéntete, arrepiéntete. Cristo viene pronto. Alabado sea Dios. Nos dicen los profetas de terror. Y lamentablemente la gente tiene que entender y escudriñar las palabras de Dios, porque ellos te están induciendo. Mira, ellos juegan con tus sentimientos, ellos juegan con tu mente. Tú lloras, pero verdaderamente no hay un arrepentimiento. Tú gimes. Ahora la gente le canta la depresión. Ay, y la gente llora. Y la gente dice: yo estoy pasando por eso. Pero verdaderamente no hay un arrepentimiento. Tu mente, tu conciencia se calla y ignoras la voz de Dios. Ignora la inquietud de Dios y tratan de decir que reprendas al diablo. No es el diablo. Es que muchas veces Dios tiene que amonestarte. Y por eso vemos la condición de la gente. Profetas, ministerios que todavía mienten, pastores mentirosos y ladrones. Y cuando escuchan este mensaje dicen: ese mensaje no es de Dios. Pero si vengo con andabazo, Dios te va a ministrar, Dios te va a bendecir, ese es de Dios.
gloria al Cordero, es que hay gente que está induciendo la rebeldía. Hay gente que está soliviantando, amén, y está engañando a los débiles en la fe, a los de la fe flaca. Hay gente, amén, que está siendo engañada. Los escogidos están siendo engañados por estos mentirosos líderes corruptos que están soliviantando, amén, diciendo que nosotros, este mensaje no es de Dios, que somos predicadores de Halloween, que somos predicadores de mentiras. Pero ¿sabe qué? Es la palabra de Dios la que cambia, es la palabra de Dios la que transforma. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Alábalo si te atreves. No vamos a callar la venida del justo, aunque crujan los dientes, aunque aleluya busquen testigos falsos, aunque aleluya hay gente malvada, hay gente celosa que trata de tirarte tierra por encima porque no le gusta tu mensaje y no quieren aceptar tu llamado y no quieren que Dios te ponga donde tú quieres poner, donde Dios quiere ponerte. Pero ¿sabe qué? Aquí el que señala, aquí el que escogió a Ezequiel se llama Jehová de los ejércitos, y aunque quiera y no quiera, el propósito de Dios se ha de cumplir. Escúchalo bien, no trate de inducir la mentira, deja que la verdad de Dios sea predicada. El problema con esta gente, no pueden aceptar el llamado de uno, pero Dios se lo dijo al profeta. Por eso es que yo no me atribulo. Tú no quieres escuchar la verdad, no te preocupes. Si esa misma palabra es la que te va a juzgar, por lo menos sabrás que hubo profeta en medio de ti. ¿Qué cosa? Que mire, si usted no predica la verdad, mire, cállese la boca. No sea piedra de tropiezo. Si usted no ayude, tampoco no desayude. Deja que la palabra de Dios sea predicada. En el libro de los Corintios Pablo lo habla. El cuerpo tiene diferentes miembros y cada miembro tiene su función. La Biblia dice, cuando tú te lees, aleluya, desde Mateo, Marcos, Lucas y Juan, el mismo evangelio, cada cual predica diferente, cada cual enseña diferente, pero no trates de inducir, de infiltrar una actitud rebelde en contra de este mensaje, porque a través del arrepentimiento es que la gente, amén, su nombre es escrito en el libro de la vida. Así es como tú puedes aceptar a Dios si no te arrepientes, y cómo te puedes arrepentir si yo no te confronto por la verdad de Dios. No temas en hablar la verdad. No calles la verdad del evangelio. No dejes que el diablo, amén, ponga un zipper en la boca. No dejes que el diablo, gloria al Cordero de Dios, te engañe. Nadie va a callar el mensaje de Dios. Escúchalo, nadie ha de callar el mensaje de Dios. Este mensaje no hay quien lo calle. Esta palabra no hay quien la detenga. Por eso que en esta noche yo te digo, arrepentido y convertido y cree en el evangelio, porque ya mismo esa trompeta está a punto de sonar. Y si tú sigues con el ñe, y tú sigues con el pecadito oculto, y tú sigues con las malas mañas y las musarañas, ¿sabe qué? Cuando suene la trompeta, lamentablemente, aleluya, será lamentable para tu vida, será lamentable. Por eso la Biblia de Dios dice, busca a Dios mientras pueda ser hallado. El Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Este es el tiempo del arrepentimiento. Este es el tiempo donde tienes que aceptar el mensaje. Este es el tiempo donde tienes que humillarte. Si mi pueblo se humillare, alabado, yo sanaré su tierra. Hay tierras en maldiciones, hay casas bajo maldición, hay ministerio bajo maldición, porque hay falta de humillación. Y cuando tú te postras y tú reconoces la palabra de Dios en tu vida, Dios puede bendecirte. Pero cuando hay rebeldía, cuando hay soberbia, cuando no quieres humillarte ni aceptar, porque tu corazón está emprendido, hay cosas en tu corazón. ¿Quién se está sentando en tu corazón? Alabado Dios. ¿Será el diablo? ¿Será el pecado? ¿Qué es lo que hay en tu corazón? Cristo viene pronto. Es tiempo de dejar. Despójate del viejo hombre, arreguíndate de lo de Dios, porque Cristo está a la puerta. Gloria al Señor. Profeta de Tejol y de Halloween. Entonces la gente con su rostro
con su rostro y su rebeldía, tratan de hacernos sentir mal, como que nosotros somos muy fuertes. Pastor, no te detengas. Evangelista, no te detengas. Ministro, líder, no te detengas. Que aquí el que bendice se llama Dios. Aquí el que suple se llama Jehová de los ejércitos. Nunca he tenido que cambiar el mensaje. Sin embargo, Dios ha bendecido mi hogar. Dios ha sustentado mi casa. Alabado Dios. Posiblemente no tengo dinero para irme por ahí, gloria, a gastar, a malgastar en porquería. Pero tengo una casa donde vivir. Alabado, nunca me ha faltado nada. Dios siempre me ha suplido. Nunca he tenido que cambiar el mensaje. Nunca he tenido que vender el evangelio. Porque Dios bendice a los hombres de Dios. Lamentablemente esta es la causa del por qué muchos, no todos, han cambiado el mensaje. Porque la economía está mala. Alabado sea el Cordero de Dios. La presión se hace fuerte. Estamos viviendo en tiempos de crisis. Los precios van subiendo. Alabado sea el Cordero de Dios. Los trabajos no están pagando mucho y la gente se siente bajo una presión y han dejado el lugar donde Dios los ha puesto. Han dejado el lugar en la posición. Hay gente que está parado, pero hace tiempo ha dejado el lugar. Saúl estaba parado ante el reinado, pero ya había dejado el lugar donde Dios lo había establecido. Ya estaba desechado. Cuidado que Dios no te deseche por desobediente. Alabado sea el Cordero de Dios. Cristo está a la puerta. Cristo viene pronto. Cristo está a la puerta. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi alma adora al Cordero de Dios. Dios es grande y Dios es maravilloso. Pero en esta hora queremos decirte: no te detengas. Sigue predicando. Sigue hablando la verdad del evangelio. No te detengas, que Cristo está a la puerta. No dejes de predicar el mensaje de Dios. No dejes de hablar la palabra del Señor. Aunque nos llamen los terroristas, vamos a seguir predicándote por amor. No dejes que el diablo te engañe. Como dice la Biblia, mira que nadie os engañe. Van a haber falsos, que aún los mismos escogidos serán engañados. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Y recuerda que Cristo viene pronto.